Hola hermanos, el Señor les bendiga. Un día más Dios ha sido fiel. Vamos a orar. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci pour ce moment que tu nous permets de partager ta parole. Gracias por este momento que nos permites de compartir la palabra. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider Te pedimos de guiarnos et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Paul parle du peuple d'Israël Pablo habla del pueblo de Israel en disant dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 diciendo en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 11: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Estas cosas les acontecieron para que nos sirvan de ejemplo. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Y fueron escritas para nuestra instrucción. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. A nosotros que hemos llegado a los fines de los siglos. Les choses qui sont arrivées au peuple d'Israël Las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel nous servent d'exemple. nos sirven como ejemplo. Ce qu'ils ont vécu sur le plan matériel, Lo que han vivido ellos en el plano material, la même chose se traduit dans nos vies spirituelles, lo mismo se traduce en nuestras vidas espirituales, dans notre marche avec Dieu. en nuestra manera de caminar con Dios. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. On va lire dans Exode chapitre 13 versets 17 à 18. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amen. Le verset dit El versículo dice que Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins. que Dios no los condujo por el camino del país de los filisteos, Quoique le plus proche, aunque era el más cercano,
Pourquoi ce détour? ¿Por qué este desvío? Le verset dit, El versículo dice, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre el pueblo podía arrepentirse viendo la guerra et retourner en Égypte. y volverse a Egipto. Dieu sait que le peuple n'était pas prêt pour faire face à l'ennemi. Dios sabe que el pueblo no estaba listo para enfrentar al enemigo Il fallait une préparation. y necesitaba una preparación para eso. On va lire dans Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 3. Vamos a leer de Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amen. Ce chapitre 8 parle de l'Égypte, Este capítulo 8 habla de Egipto, le désert et le repos, del desierto y del descanso, del reposo, le passé, le présent et le futur. el pasado, el presente y el futuro. Seulement Dieu connaît le futur. Solamente Dios conoce el futuro. Et il dit dans Jérémie chapitre 31 versets 1 à 2, on va le lire, Y dice en Jeremías capítulo 31, versículo 1 al 2, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Amen. Le peuple qui a échappé au glaive, El pueblo que escapó de la espada c'est le peuple d'Israël. es el pueblo de Israel. Nous aussi, nous sommes le peuple qui a échappé à la mort. Nosotros también, como ellos, somos un pueblo que escapó de la muerte. À travers le sacrifice de Jésus-Christ. Escapó de la muerte a través del sacrificio de Jesucristo. Dieu a fait passer le peuple d'Israël par le désert Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el desierto dans le but de le faire rentrer dans le repos. con el propósito de hacerlo entrar en el reposo. Que veut dire les faire rentrer dans le repos? ¿Qué quiere decir hacerlo entrar en el reposo? Se reposer ne veut pas dire arriver en terre promise et croiser les bras. Entrar en el reposo, en el descanso, no quiere decir llegar a la tierra prometida y cruzarse de brazos. Le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans le repos. El Señor quiere que entremos en el reposo. Jésus a dit, Jesús dijo, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, et je vous donnerai le repos. y los haré descansar, les daré reposo. Et le verset qui suit, il dit, Y el versículo que sigue dice, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. tomad, llevad mi yugo sobre vosotros y seguid mis instrucciones.
car je suis doux et humble de cœur, porque soy manso y humilde de corazón, et vous trouverez du repos pour vos âmes. y hallaréis descanso para vuestras almas. Jésus a une autre compréhension du repos. Jesús tiene otra comprensión de lo que es el descanso, el reposo. Le repos, ce n'est pas rester sans rien faire. El descanso no es quedarse sin hacer nada. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Tomad mi yugo y reciban mis instrucciones, Et vous trouverez du repos pour vos âmes. y encontrarán descanso para vuestras almas. Le repos dans l'âme, c'est être en harmonie avec toi-même. El reposo en el alma es el hecho de estar en armonía con vos mismo. Tout ton être est en harmonie. Todo tu ser está en armonía. Tu expérimentes ce repos Experimentas este descanso, este reposo, lorsque ton intérieur est en harmonie. cuando tu interior está en armonía, Ton cerveau est en harmonie avec tes pensées cuando tu cerebro está en armonía con tus pensamientos et les pensées avec les sentiments. y los pensamientos con tus sentimientos. Paul a bien expliqué dans Romains chapitre 7 Pablo explicó en Romanos capítulo 7 ce qui veut dire être en repos et en harmonie avec soi. qué es lo que quiere decir estar en descanso y en armonía consigo mismo. À travers ces versets, on comprend que Paul était fatigué et chargé. A través de esos versículos entendemos que Pablo estaba cansado y cargado À cause de son intérieur qui n'est pas en harmonie avec la loi de Dieu. a causa de su interior, porque no estaba en armonía con la ley de Dios. Il a besoin de repos. Necesitaba reposo. Même que Paul prend plaisir avec la loi de Dieu selon l'homme intérieur, Mismo si Pablo se deleita con la ley de Dios según el hombre interior, mais il était en lutte. él estaba en lucha. On va lire le verset 23 du chapitre 7 du Romain. Vamos a leer el versículo 23 de Romanos capítulo 7. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. On va lire le verset 24. Leamos el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Y es Jesucristo nuestro Señor. Dieu veut que son peuple se repose en lui. Dios quiere que su pueblo esté en reposo. Dieu veut que tu te reposes en lui. Dios quiere que descanses en Él. Amen. Est-ce que le désert est-il le but et l'objectif final pour son peuple? ¿Es que el desierto era el propósito o el objetivo final para su pueblo? Non, elle était le chemin. No, era el camino. Ce chemin a duré 40 ans. Este camino duró 40 años. Dieu a décidé ce chemin, Dios decidió este camino, mais le peuple l'a rendu très long. pero el pueblo hizo que fuese muy largo. Est-ce que Dieu a permis ce désert? ¿Dios permitió este desierto? Le désert est un temps dans la vie de chaque personne qui a cru en Jésus-Christ. El desierto es un tiempo en la vida de cada persona que creyó en Jesucristo Qui est nécessaire pour la croissance spirituelle. y es necesario para el crecimiento espiritual. Le croyant a besoin de ce temps de désert El cristiano necesita de ese tiempo de desierto afin que sa vie se transforme, a fin de que su vida se transforme, qu'il soit purifié.
que sea purificado. Dans Deutéronome chapitre 8, En Deuteronomio capítulo 8, 3 fois il répète le mot garde le commandement. repite 3 veces las palabras guarda los mandamientos. On va lire Jean chapitre 14 verset 21. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amen. Dieu veut qu'on garde sa parole Dios quiere que guardemos su palabra, parce qu'on aime. porque lo amamos. Dieu veut que l'obéissance puisse avoir comme source l'amour. Dios quiere que la fuente de la obediencia sea el amor. Je dois trouver mon plaisir dans l'obéissance à la parole de Dieu. Yo tengo que encontrar deleite en la obediencia a su palabra. Je garde les commandements de Dieu pour être réellement dans son repos. Yo tengo que guardar sus mandamientos para estar realmente en reposo, Pour accomplir le but pour lequel il m'a créé. para cumplir el propósito por el cual Él me creó, Pour être porteur de bons fruits. para ser un portador de buenos frutos Et être utile pour le service. y ser útil para el servicio Et pour se réjouir des bénédictions que Dieu nous a préparées, y para regocijarnos de las bendiciones que Dios nos preparó pour être une source de bénédiction pour d'autres. y ser una fuente de bendición para otros. Quand j'obéis à la parole de Dieu, Cuando obedezco a la palabra de Dios, cela ne veut pas dire que Dieu m'évitera le désert. esto no quiere decir que Dios va a evitarme que yo pase por el desierto, Mais je vais traverser le désert tout en étant dans le repos. pero yo voy a atravesar el desierto estando en el reposo, Sans aucune résistance. sin ninguna resistencia, Mais dans une harmonie avec moi-même, pero en armonía conmigo mismo, avec Dieu et avec mon prochain. con Dios y con mi prójimo. L'obéissance produit l'harmonie. La obediencia produce esta armonía. Tout ce qu'il me demande, je dis Amen. Todo lo que Él me pide, yo digo amén. On va lire dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amen. Dieu nous aime tellement Dios nos ama tanto qu'il veut que nous gardions ses commandements. que Él quiere que guardemos sus mandamientos. Méditer sur la parole de Dieu est la chose la plus belle qui peut nous arriver. Meditar en la palabra de Dios es la cosa más maravillosa que puede pasarnos. C'est un plaisir de lire la parole de Dieu. Es una delicia leer la palabra de Dios. Apprendre et mettre en pratique les conseils Aprender y poner en práctica los consejos est le meilleur cadeau d'amour de Dieu pour notre vie. es el mejor regalo de amor de Dios para nuestras vidas. Jean ne sent pas que les commandements de Dieu sont lourds. Juan no siente que los mandamientos de Dios sean pesados, Parce que tout son être, âme, esprit et corps sont en harmonie avec Dieu. porque todo su ser, alma, espíritu y cuerpo están en armonía con Dios. Est-ce que vous souhaitez cet état spirituel de Jean? ¿Ustedes desean este estado espiritual de Juan? Si tu souhaites cet état spirituel, Si deseas este estado espiritual, tu as besoin du désert. necesitas el desierto. Tu as besoin de désert. Necesitas pasar por el desierto. Pas de transformation sans le désert.
No hay transformación si no hay desierto. C'est le désert qui mène au repos. Es el desierto que te lleva al descanso, al reposo. Dans le chapitre 8 de Deutéronome, En el capítulo 8 de Deuteronomio il y a le mot aussi humilié qui s'est répété 3 fois. está la palabra humillarse que se repite 3 veces. On va lire dans Deutéronome chapitre 8 verset 2. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amen. Dieu nous permet de vivre des situations Dios nos permite vivir situaciones pour mettre en lumière ce qui ne va pas dans le cœur. para sacar a la luz lo que no está bien en el corazón, Car ce qui n'est pas mis en lumière porque lo que no está expuesto a la luz ne peut être guéri. no puede ser sanado. Tout doit être mis en lumière Todo tiene que ser expuesto a la luz afin d'être bien à l'intérieur, a fin de estar bien en el interior, pour que soit tout en harmonie. para que todo esté en armonía. Et le verset 3 de Deutéronome chapitre 8, on va le relire. Y el versículo 3 de Deuteronomio 8 lo vamos a releer. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amen. Pourquoi Dieu a humilié le peuple et l'a fait souffrir de faim? Porque Dios humilló al pueblo y los hizo sufrir hambre, Pour ne pas s'attacher aux choses matérielles, y para que no se aferren a las cosas materiales, afin que le peuple sache para que el pueblo sepa qu'il n'est pas seulement un corps, que no es solamente un cuerpo, sino un ser espiritual, qu'il ne vit pas de pain seulement, que no vive de pan solamente, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Dieu met en garde le peuple de ne pas oublier ses commandements Dios pide al pueblo que no se olvide de sus mandamientos et il les met en garde de ne pas s'enfler d'orgueil. y les advierte para que su corazón no se enorgullezca. On va lire dans Deutéronome chapitre 8, versets 14 à 16. Vamos a leer Deuteronomio 8, versículo 14 al 16. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Dieu veut que le peuple sache que la vie vient d'en haut. Dios quiere que el pueblo sepa que la vida viene de arriba et non d'en bas. y no de abajo. Le pain de vie vient d'en haut.
El pan de vida viene de arriba. La restauration vient de lui. La restauración viene de Él. Dieu nous a humiliés Dios nos humilla et nous éprouve y nos prueba afin de nous guérir, para sanarnos, nous nettoyer, limpiarnos, de nous restaurer restaurarnos et de nous transformer. y transformarnos. Le verset dit, El versículo dice, afin de t'humilier a fin de humillarte o afligirte et de t'éprouver y probarte pour te faire ensuite du bien. para hacerte bien. Oui, le désert est le chemin vers le repos. Es así, el desierto es el camino hacia el descanso. Amen. Un jour, Jésus dit à Simon-Pierre d'avancer en plein eau Un día Jesús dice a Simón Pedro de avanzar hacia las aguas profundas et jeter ses filets. y tirar sus redes. Et Simon-Pierre, à cause de son orgueil, Y Simón Pedro, a causa de su orgullo, à cause de son expérience dans le domaine de la pêche, a causa de su experiencia en todo lo que tiene que ver con la pesca, se justifie, mais il dit, se justifica, pero él dice, mais pour ta parole, je jette le filet. pero en tu palabra tiraré la red. Simon-Pierre ne jette pas tous les filets. Simón Pedro no tira las redes, Il jette seulement un filet. pero él tira solamente una red. La parole dit dans Luc chapitre 5, versets 4 à 6, on va le lire. La palabra dice en Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6, vamos a leerlo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amen. Quelle humiliation pour Simon-Pierre. ¡Qué humillación para Simón Pedro! Après cette épreuve, Luego de esta prueba, Simon-Pierre s'est rendu compte qu'il est un pécheur limité. Simón Pedro se dio cuenta que es un pecador limitado. Simon-Pierre tombe aux pieds de Jésus Simón Pedro cae a los pies de Jesús, en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, diciendo, aléjate de mí, Señor, parce que je suis un pécheur. porque soy un pecador. » La situation a mis en lumière ce qui est dans le cœur de Simon-Pierre. La situación sacó a la luz lo que había en el corazón de Simón Pedro, Afin d'être guéri, a fin de que sea sanado, afin d'être utile pour le service. a fin que luego él sea útil para el servicio de Dios. Amen. Si le peuple obéit au commandement de Dieu, Si el pueblo obedece a los mandamientos de Dios, notre Dieu, qui est le Dieu de résurrection, nuestro Dios, que es el Dios de resurrección, peut changer l'eau amère en eau douce. puede cambiar el agua amarga en dulce. Il est celui qui peut te donner du repos même dans les moments d'épreuve. Él es aquel que puede darte descanso mismo en los momentos de prueba. Dieu ne prépare avant de nous donner quoi que ce soit. Dios nos prepara antes de darnos lo que Él tiene para darnos, Afin que notre cœur ne s'enfle pas d'orgueil. a fin de que nuestro corazón no se infle de orgullo. Attache-toi à Dieu. Aferrate a Dios. L'eau amère deviendra douce. El agua amarga se volverá en dulce. Dieu nous donnera du pain même au milieu du désert. Dios nos dará pan mismo en el medio del desierto. Amen. On va prier. Vamos a orar. Père, merci.
Padre, gracias. Merci pour le repos que tu nous as donné en ton Fils Jésus-Christ. Gracias por el reposo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Merci parce que tu as dit dans ta parole, Gracias porque dices en tu palabra, venez vous qui êtes chargés et fatigués, vengan aquellos que están cargados y cansados. je vous donnerai du repos. Yo les daré descanso. Seigneur, nous voulons ce repos. Señor, queremos ese descanso. Seigneur, nous voulons obéir à ta parole. Señor, queremos obedecer a tu palabra. Parce que c'est à travers l'obéissance à ta parole qu'on peut trouver du repos. Porque es a través de la obediencia a tus mandamientos que podemos encontrar descanso. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans notre vie. Gracias por la obra que haces en nuestras vidas. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, la louange, la alabanza au siècle des siècles. por los siglos de los siglos. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen.